autor y la propiedad industrial. Hoy hablaremos sobre este tema. Está en el estudio el abogado Luis Carlos Mejías. Bienvenido, abogado. Gracias, Beatriz, a Globovisión y a todo tu equipo por nuevamente invitarme a hablar de propiedad intelectual, un tema que me apasiona bastante. Abogado, hablamos de protección de bienes intangibles y allí quiero hacer una pausa. Vamos por favor, a ofrecer ejemplos de cuáles pudieran ser esos bienes que están protegidos por la propiedad intelectual. Ok, hay que diferenciar lo que es la propiedad intelectual de la propiedad propiamente dicha. Okay. No es lo mismo tener la propiedad de una marca a tener la propiedad de un bien mueble o inmueble. Okay. Cuando hablamos de un bien intangible es algo que no se puede tocar. Tú no puedes tocar una marca, tú no puedes tocar un derecho de autor, tú no puedes tocar una patente. En cambio, en la propiedad de bienes tangibles como un edificio o un carro, sí estaríamos hablando de algo que se puede tocar, que se puede palpar. Pero específicamente la propiedad intelectual tiene que ver con el registro, la protección de marcas, patentes y derechos de autor. Ok, vamos a comenzar por el derecho de autor. ¿Qué es y cuáles son los bienes que abarca? El derecho de autor tiene que ver con todas aquellas creaciones desde el punto de vista artístico. Estos tienen unos derechos morales y patrimoniales. Cuando hablamos de un derecho moral, tiene que ver con ese derecho de paternidad. Cuando un artista crea una canción, cuando se escribe un libro, él tiene ese derecho de paternidad, ese derecho moral. Pero también tenemos los derechos patrimoniales que tienen que ver con la distribución, ¿sabes? El tema lucrativo de esa obra como tal, que eso se puede ceder, se puede vender, pero nunca se podrá ceder los derechos patrimoniales, el derecho de paternidad. Cuando hablamos de derecho de autor, tienen que ver con películas, con libros, con canciones, con un software. Todo eso abarca lo relativo a derechos de autor. ¿Cómo se registra una de mis creaciones? Ok, el derecho de autor nace con la creación. Una vez que el artista plasma su idea en una canción, en un libro, en una película, ya surge un derecho. Hay que reforzar ese derecho acudiendo al ente correspondiente, en este caso en Venezuela, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, SAPI. Una vez que tú tengas ya esa obra materializada, pagas unos aranceles en el ente correspondiente y se te otorga un certificado que te acredita a ti como el titular de esa obra. ¿Cuál es la duración de los derechos de autor? Los derechos de autor en nuestra legislación duran todo el periodo de vida del autor, del creador, y 60 años después de su muerte. O sea, ese es el periodo que tiene una persona la titularidad de ese derecho de autor. Podemos ver, Beatriz, como en algunas obras, por lo menos Don Quijote, Pinocho, ciertos personajes que ya han pasado un periodo de tiempo en donde muchas personas adaptan esas obras y ya ese derecho de autor pasa al dominio público. O sea, ya deja de ser de la persona y pasa al dominio público porque la legislación contempla que una vez que fallece el autor, pasan los 60 años, en nuestro caso de Venezuela, pasarían al dominio público. Y cuando pasan al dominio público, ¿lo puede utilizar cualquiera? Sí, puede utilizarlo cualquiera, por eso hemos visto, por lo menos con Pinocho, que han existido adaptaciones de diferentes índoles, pero respetando los derechos morales de quien fue el autor de esa obra. ¿Qué pasa cuando el autor, usted mencionaba, cede los derechos de distribución a una compañía? Cuando yo los cedo, ¿por cuánto tiempo es? Eso depende de los contratos, o sea, siempre que sea un acuerdo bilateral entre las partes, que no se vulneren las buenas costumbres del derecho, sí puede existir esos casos en donde, bueno, un autor para una mejor distribución, para poder obtener unas mejores ganancias económicas, cede los derechos patrimoniales para que una empresa, una personalidad jurídica, o incluso podemos verlo en las películas de cine. La creadora del libro de Harry Potter otorgó los derechos patrimoniales para que ese libro pudiese adaptarse a la industria del cine. Eso es un vivo ejemplo de cómo puedo yo ceder mis derechos patrimoniales sobre una obra de derecho de autor. También hay casos, sobre todo en la música, donde pues algunos creadores han cedido sus derechos y luego han peleado con esta compañía que distribuye pues los temas y tienen prohibido interpretar su propia creación. No debería pasar, y esos casos hay que revisar muy bien cuáles fueron los contratos, cuáles fueron las pautas bajo las cuales puede darse esa circunstancia. Por lo menos con las canciones de los Beatles, en su momento Michael Jackson compró los derechos,
pero no se le puede quitar los derechos conexos que tiene por lo menos Paul McCartney de interpretar las canciones bajo las cuales él formó parte en algún momento determinado. Así que hay que tener mucho cuidado en estos temas de propiedad intelectual. La importancia de la propiedad intelectual tiene una protección tanto para el creador, es decir, el Estado, la legislación, tiene que crear los incentivos para que las personas puedan crear. La propiedad intelectual es un derecho humano, o sea, es que realmente existe una protección de las creaciones, de las marcas, de las patentes, y eso va a incentivar la economía de un país. ¿Qué es una patente de innovación? Una patente de innovación tiene que ver con soluciones a problemas técnicos, es decir, las patentes tienen que ver con la ciencia, tiene que ver con el planteamiento de una solución. Un ejemplo de ello, una de las principales patentes y la primera patente que se registró aquí en Venezuela fue la harina de maíz precocida, la que todos conocemos, la marca que todos sabemos, la que comemos todas las mañanas, fue una solución a un problema técnico. Una patente de innovación, una vacuna. Se da la situación de la pandemia, se genera una vacuna para que así, a través de la ciencia, una persona pueda tener una licencia de exclusividad que otorga el Estado para que se pueda explotar una patente. Un medicamento también puede ser objeto de una vacuna, pero como tal son soluciones a problemas técnicos a través de la ciencia y es un certificado que da el Estado para la protección de esa solución técnica. Abogado, ¿a qué se hace referencia cuando se menciona el término apropiación social de conocimiento? Bueno, eso tiene que ver cuando el conocimiento y todo lo que tiene que ver con el tema de la propiedad intelectual y sobre todo cuando hablamos a nivel académico. O sea, el conocimiento y todo lo que tenga que ver con también sirve para que todos los demás lo usen. O sea, obviamente respetando los derechos y a los autores de dichas ideas, de dichos planteamientos. A nivel académico no podemos nosotros incurrir en plagio. O sea, yo a la hora de plasmar un trabajo académico debo citarlo. Eso es fundamental. Lo peor que se puede cometer en la academia es agarrar una idea, un pensamiento que no es tuyo y ponerlo como propio. Eso a nivel de la universidad, yo que soy profesor universitario, eso amerita hasta una expulsión y una sanción porque tú no puedes agarrar ideas de otros y plasmarlas como si fuesen tuyas propias.